Muy buenas tardes a todos y a todas. Damos comienzo a la primera jornada sobre reflexiones sobre la actualización monetaria, análisis sobre el caso Barrios. Esta será la primera jornada que será en la provincia de Buenos Aires, con la presencia de distintos catedráticos, docentes, especialistas en la temática y en muchas de ellas también con la presencia de las autoridades de los colegios de abogados en los distintos departamentos judiciales y la presencia del presidente de la Suprema Corte, el doctor Daniel Soria. Hoy vamos a comenzar, vamos a pedirle a la presidenta del Colegio de Abogados si por favor nos acompaña para dar las palabras de apertura. Luego dará unas palabras de apertura al presidente de la Suprema Corte. Muchas gracias, Guillermina, por estar aquí. Tus palabras. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todos. Gracias, doctor Soria, por acompañarnos hoy. Fulvio, doctor Echevesti y Amos por ser de la partida. Hoy es un honor para nosotros tener este primer conversatorio del fallo Barrios, que entiendo que todos o muchos de los que estamos hoy acá hemos vivido o escuchado o estudiado a lo largo de los últimos 50 años de la vida de nuestro país, diferentes situaciones que solo a modo de ejemplo recordarán ustedes el Rodrigazo, la 1050, la hiperinflación de Alfonsín, la tablita, la liquidación por ser, el esfuerzo compartido, bueno, me aburro, ¿no? La teoría de la imprevisión y tantas otras cosas por las que los abogados hemos peticionado permanentemente y los magistrados han tenido que resolver en muchos casos con aciertos y en otros tantos no tanto. Pero en los últimos años nos ha impactado de lleno el tema inflacionario, para alguno hiperinflacionario, y esta cuestión que nos viene golpeando de los índices inflacionarios tan extendidos o tan grandes en relación a la prohibición de indexar, que parece quedó descolgada en algún caso, y en la relación a la reparación de los créditos. Yo decía en mi discurso del año pasado, de fin de año del año pasado, que la provincia de Buenos Aires, por imperio de las omniosas tasas de interés y el exiguo valor del punto en relación a la incapacidad, nos generaba encontrarnos ante el despropósito que eran las propias indemnizaciones las que causaban el daño. La crisis económica y la inflación, pero también la falta de principio de realidad de los magistrados, nos habían llevado a este sinsentido y veíamos diariamente, y seguimos viendo como diariamente, los justiciables debían darse por reparados con valores míseros que arrojaban las sentencias que los magistrados dictaban, en muchos casos pareciera, sin caer en la cuenta de la injusticia que encerraban ellas mismas. Creo que en este sentido el fallo Barrios nos pone en situación de dar nuevamente alguna discusión, y me parece que lo más importante de este fallo son no solo las repercusiones que el fallo va a traer, y que seguramente de eso van a hablar tanto Fulvio como el doctor Echevesti, sino esta idea de el principio de realidad, de no podemos seguir negando lo que sucede, y más en estos momentos donde los procesos inflacionarios son tan severos y se llevan puestos en muchos casos las reparaciones de los créditos. A veces hay que transitar por ese vértice incómodo, si se quiere, de la inconstitucionalidad sobreviniente. Seguramente cuando la ley que prohibía la indexación se dictó, no tenía en vistas que 20 años después o más de 20 años después nos íbamos a encontrar con este proceso que nos encontramos hoy. Así que desde ese lugar lo celebro. Lógicamente hay que buscar el punto intermedio para no caer tampoco en arbitrarias desproporciones que puede generar la aplicación de este fallo, pero creo que nos invita a todos a repensar cuestiones que veníamos dando
por sentadas y que veníamos repitiendo sistemáticamente y que hoy nos ponen a reflexionar y a pensar, y creo que esa es la consecuencia de que este auditorio hoy esté lleno, ávidos de escuchar qué tenemos para decir en este sentido. Dicho esto, ahora los voy a dejar tanto con Fulvio como con el doctor Echevesti y con el doctor Amos Grajales para coordinar, pero no sería coherente conmigo misma si no les dijera hoy que está acá repletos de funcionarios y algunos jueces, exhortarlos a que la ley de honorarios sea respetada, porque esto también tiene que ver con un principio de realidad. Violentar los mínimos, llevarse puesto una ley de orden público desconociendo que los honorarios tienen carácter alimenticio, no reviste el mayor de los análisis. Deben la ley, porque las consecuencias no deseadas de no hacerlo es que sin honorarios no hay justicia, y sin justicia no se puede establecer una sociedad con bases en tender a respetar los principios democráticos. Así que muchas gracias, que tengan buenas tardes. Muchísimas gracias, Guillermina. Damos paso a las palabras de apertura del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, el doctor Daniel Soria, al que invito a que suba al estrado para dar sus palabras. Luego daremos la cuestión técnica de la charla. Gracias. Doctor. Buenas tardes. Es un gusto compartir este espacio con tantos colegas. En realidad esta es una metodología bastante novedosa, me parece. Después veremos si es buena, mala, regular. Lo que es novedoso es someter a discusión una sentencia y en este caso yo pasar a escuchar, cumplir el rol de escuchar lo que este tramo, este segmento de la comunidad jurídica nos dice críticamente o como aportes o como medio para enriquecer las ideas que ya están escritas, con lo cual yo de momento respecto de este fallo no tengo nada más que decir. Pero quisiera imaginar dos títulos para esta sentencia, si las sentencias tuvieran títulos. Uno sería elogio de la abogacía. ¿Por qué? Porque sin resignarse a cambiar el estado de cosas que entendía inadecuado, injusto, improcedente, un letrado insistió, peticionó, argumentó, fundó, y afortunadamente fueron leídos esos textos en tiempo oportuno y logró revertir una tendencia que parecía inamovible en cuanto a la interpretación de una norma tan potente como era la que alumbró con el proceso de convertibilidad hace 30 años. Es decir, que creo que hay que celebrar que esto ocurra porque permite cifrar la confianza en los profesionales del derecho. Y en segundo lugar, la denominaría elogio de la veteranía, porque a veces se piensa que todo evoluciona superando porque es mejor el futuro que el pasado o el presente que el pasado más anterior. Siempre se considera que el proceso de conocimiento evolutivo suprime por inadecuado lo anterior. Y en este caso, el haber podido vivir, trabajar profesionalmente, iniciarse en un contexto de constante inestabilidad económica, mi colega y tocaya ejemplificó con algunos hitos de la trágica historia económica de la Argentina que nos ponía a los abogados en el trance de practicar liquidaciones hasta el efectivo pago anualmente, utilizar índices, promedios de índices
librar la batalla contra el desagio o en el campo de la obra pública discutir la representatividad o representatividad de la fórmula de variaciones de precios. Luego ver el fenómeno del desagio, en la desindexación, la ley Martín-Ramonda, todas estas cuestiones que pueden leerse perfectamente, están en la literatura, pero que fueron vividas por profesionales, son un activo de conocimiento que en este corsi ricorsi resultaron sumamente útiles para construir una argumentación que no sea solo la remembranza del pasado, sino la posibilidad de aprovechar esa masa crítica todavía vigente en algún punto, porque lamentablemente nuestra economía no superó el problema estructural de la inflación. Entonces, creo que esto es un aspecto positivo de la cuestión que estamos por analizar hoy en este recinto, y también es positivo que se haya disparado una discusión jurídica sobre un fallo, no especulaciones colaterales o sociológicas, sino discutir hasta dónde va el pronunciamiento, cuál es el campo de maniobra de la actuación oficiosa, cómo se conjugarían la variable de tasa de interés puro. ¿Hay índices suficientes en serie como para captar todo el fenómeno retrospectivamente que hay que enjuiciar? En fin, toda una serie de cuestiones jurídicas han reverdecido como tema a tratar, lo estoy advirtiendo, en todos los departamentos judiciales. Y esto me parece que es positivo, porque en la judicatura, en la academia y en el foro, de vez en cuando, no está mal discutir de derecho. Dos cosas les voy a decir solamente del fallo. En primer lugar, es el primer precedente de nuestra Corte que declara una inconstitucionalidad sobrevenida de una norma. Y esta es una operación bastante complicada de hacer, digamos. Hay casos emblemáticos de la Corte de la Nación, el caso Sellán, donde confrontaba una realidad actualmente contemporánea con una norma absolutamente vetusta. Pero este probablemente no era el caso que estamos analizando. Es decir, que el desafío de este planteo de inconstitucionalidad que hizo el letrado estaba doblemente hackeado por la inercia de la defensa del mito de la convertibilidad. El mito consistía en no alimentar con expectativas inflacionarias vía índices la inflación, no ser procíclico en la inflación. Ese era el primer mito. Y el segundo mito era el de que esta norma, como efectivamente lo fue, al tiempo de su dictado, era una norma válida, era una norma irreprochable. Y este es el problema que tiene la inconstitucionalidad sobreveniente, el punto de descalce. ¿Cuándo empieza a no ser válida? ¿Cuándo empieza a ser inválida? Bueno, esto es muy difícil determinarlo, y seguramente una de las especulaciones críticas que se pueden hacer de este fallo es ¿por qué ahora? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué no antes? Bueno, esas preguntas no tienen respuesta técnico-jurídica. El proceso de elaboración de los precedentes de un tribunal colegiado, particularmente un tribunal colegiado de las características de la Corte, que tiene tareas gubernativas, que tiene un repertorio de actividades, no puede agendar precisamente las decisiones. Estas dependen de cómo se vienen dando los casos y de que el caso sea suficientemente movilizador como para poder producir un punto de ruptura, porque estos tribunales tienen por norte la reproducción de su pensamiento, son eminentemente reproductores de la doctrina legal, son custodios de los precedentes, transmiten predictibilidad y deben proveer certeza y certidumbre jurídica más que innovación. La innovación, que obviamente está presente en tramos de la actuación judicial, es por antonomasia arbitrio de los órganos electivos. El legislador es el que innova y la costumbre y la jurisprudencia suelen ser los que conservan. Entonces, este punto
parece importante destacarlo. El primer precedente que declara la inconstitucionalidad sobrevenida. Hubo, sí, fallos que lo hicieron de la Corte integrada por conjueces. En una de esas críticas situaciones que atravesó la provincia de Buenos Aires, en la crisis del 2001-2002, con el doctor Sagués recordamos la Corte del Patacón, y hubo otras cortes de las emergencias en materia de empleo público que dictaron sentencias analogables a una inconstitucionalidad parcialmente sobrevenida. Y el último punto que me gustaría señalar de refilón, para no hablar estrictamente del tema, es el de la relación entre el análisis constitucional que se hace en este fallo y el análisis constitucional o la respuesta jurisdiccional constitucional que se ofreció en los pocos precedentes en los que la Corte Federal se salió del molde de la doctrina legitimadora, convalidatoria de la constitucionalidad de este sistema. La Corte Federal optó por decidir situaciones puntuales con mecanismos, digamos, de analogía o mecanismos alternativos al enfrentamiento liso y llano de la cuestión constitucional. Es evidente que ha tenido sus razones para hacerlo, lo hizo sobre todo en esos dos precedentes que se citan, Dicunzolo y en el caso G, que básicamente logran un cierto resultado analogable al de este caso por mecanismos menos estruendosos, por decirlo de alguna manera. Puede verse allí una pequeña diferencia de camino crítico, de estrategia, con esta decisión, en la que no encontró el tribunal otra salida más que disponer la descalificación de la norma. ¿Por qué? Porque frente a una interdicción taxativa, frente a una prohibición clara, neta, en ningún caso podrá, etcétera, dice la norma, la alternativa de la interpretación conforme o la alternativa del caso no previsto, que fue una búsqueda que se exploró en un precedente C de la Corte Caldeiro, en rigor del caso del año 2020, no podían ser fácilmente sostenibles. Esto es lo que explica el camino crítico diferente que ejercieron y desarrollaron y transitaron ambos tribunales para arribar a resultados similares en la práctica, con la particularidad que en las decisiones de la Corte, como fueron resoluciones de especie, la onda expansiva de la decisión se limitó al caso. En este precedente, como afrontó el problema más allá de la especie, hubo que, cual súmula, elaborar un compendio de recomendaciones, de directrices, que obviamente trascienden el caso. Este fue el trabajo añadido que supuso la necesidad de expedirse frontalmente sobre la validez constitucional sobreveniente de la norma. En definitiva, agradezco al colegio esta práctica deliberativa, esta posibilidad de discutir horizontalmente. Yo voy a escuchar lo que aquí se diga, voy a tomar nota de ser posible. Las macanas que pudieran haberse destilado en el procedimiento y reflejado en el texto serán objeto de corrección futura si es que la hubiera. Muchas gracias a todos. Bueno, le agradecemos al presidente de la Suprema Corte. Ahora paso a hacer unos avisos parroquiales de cómo va a ser el sistema. El colegio ha dispuesto un QR en pantalla que puede ser captado con cualquier celular que tengan ustedes con sus cámaras, y a partir de allí eso despliega un formulario en el cual ustedes pueden hacer preguntas. Las preguntas son preguntas, digamos, ¿no? Bien. También pueden hacer algún tipo de reflexión acotada, precisa, concreta,
a algún punto preciso y concreto de la sentencia. Digo esto atento a la cantidad de público y a la necesidad de que la jornada en algún momento termine. Entonces, aquellas que se reiteren van a ser compendiadas o juntadas por mí en alguna pregunta o en la reformulación de algunas preguntas y en la adaptación de las reflexiones. Las que sean demasiado extensas serán censuradas por mí, así que ya saben a quién buscar cuando termine la jornada. Y tenemos como todo es finito en la vida, tenemos un plazo limitado para exponer unos 30 minutos, luego de las disertaciones de Carlos y de Fulvio. Así que van a disertar uno y otro, luego los invitaremos a ese conversatorio, entre ellos seguramente surgirán algunas reflexiones que quieran dialogar entre ellos y enriquezcan el debate, luego haremos algún tipo de preguntas o los aportes que surjan del público. Les agradezco el tiempo y la atención para seguirme en esto, espero que me acompañen en el pedido, en esta súplica que les hago. Presento, si les parece, a los disertantes. Carlos Echevesti, empezamos por los visitantes y no por los locales. Carlos Echevesti es un docente con una dilatada trayectoria en el ámbito del derecho civil y en el ejercicio profesional, y ha tenido una dilatada trayectoria en el ámbito de la Universidad Nacional de La Plata, es un profesor ordinario allí de esa casa con su más alto título en una cátedra. También, por supuesto, ejerce la docencia en ámbitos de posgrado, no solamente en la Universidad de La Plata, sino en distintas universidades nacionales y extranjeras, y es realmente un autor de reconocida trayectoria en materia de derecho civil en sus más amplios aspectos. Así que, Carlos, muchísimas gracias por venir, te invitamos a que subas a tomar asiento. Luego disertará, que vamos a invitar también a subir a Fulvio Santarelli. Es difícil presentarlo a Fulvio, digamos. Gracias. Fulvio, es decano de Derecho en la Universidad de Palermo, docente de dilatada trayectoria también, y es alguien de ustedes, digamos, es un colega más del Colegio de Abogados de San Isidro. Muchos piensan que ya va a estar inventariado con los muebles del colegio próximamente, pero le agradecemos que estén los dos allí. Ellos han decidido quién va a comenzar por una cuestión de orden metodológico, y si me ven recurrir al celular en más de una oportunidad, no es para dar likes en redes, sino en leer sus aportes y sus preguntas para tratar de compendiar eso y que rápidamente podamos agilizarlo luego de las respuestas, de las disertaciones. Muchísimas gracias, damos comienzo a la disertación, voy a tomar asiento. Bueno, buenas tardes a todos. Hubo una omisión esencial en la presentación. Yo soy básicamente un abogado y encima un abogado viejo. Eso es lo fundamental. Bueno, vamos al tema. El fallo que declara la inconstitucionalidad sobreviniente y sobrevenida, las dos cosas, que son distintas, del régimen nominalista, es una plétora, de modo tal que ya ahí tenemos una enorme dificultad en el abordaje de ese fallo. Tiene 36 páginas. Entonces uno podría encararlo a partir de la narrativa de la última historia inflacionaria argentina, que allí hay tranquilamente para entretenerse. Uno puede abordarlo a partir de un gran esfuerzo de armonización de lo decidido por la Corte con los precedentes y antecedentes de la Corte Federal. Esto también es muy atractivo. Uno podría también optar por ir de una al método
al método, quiero decir, al método en función del cual la Corte deja de lado su doctrina legal para asumir otra perspectiva diferente. Y el método tiene que ser, naturalmente, contundente. Estamos frente a un remedio extremo, ¿no? O uno puede ir en búsqueda allí de la tutela al crédito, que tiene un enorme desarrollo, o uno puede directamente también afincarse en esto, en si allí estaban dadas las condiciones materiales y jurídicas del dictado de la inconstitucionalidad, que no es poca cosa. O uno puede también abocarse a evaluar las directivas que la Corte da a los prácticos para resolver los distintos casos en adelante. Bueno, digamos, cualquiera de estos caminos es válido, cualquiera. Lo que no es válido ni es posible es poder agotarlos a todos, ni siquiera compendiadamente en media hora. Esto es completamente imposible. Por lo tanto, yo voy a optar por tratar de decir un par de palabras respecto de dos tópicos puntuales. Uno es el prolapso de la tasa de interés como medio directo de actualización de un crédito resarcitorio. Quiero ser preciso, por eso voy lentamente expresando estos términos. Esto es primero. Y segundo, me gustaría detenerme por algún momento en la cuestión, digamos, cimera, en el fundamento final del dictado de la inconstitucionalidad de la regla del artículo 7 de la 23.928. Esas son las dos cuestiones que yo quiero rápidamente referirme. En cuanto a la primera, el tema de la tasa. Miren, ustedes saben que ni bien se sancionó la ley, la 23.928 del 27 de marzo de 1991, felizmente la inmensa mayoría de ustedes no habían ni nacido, pero bueno, quiero decirles, ahí nomás, en forma enfática, la doctrina sostuvo lo siguiente: la única prohibición que existe en la norma es el empleo de medios directos de actualización. Es la única prohibición que existe. ¿Cuáles son esos medios directos? Bueno, aquellos que emplean para actualizar un capital de deuda o un crédito, coeficientes o índices. Esos son los únicos medios. Más allá de que si uno da lectura al artículo 7, claramente el artículo dice que en ningún caso se permitirá el empleo de índices de precios, ni de actualización monetaria, ni de repotenciación de deuda, ni de variación de costos, pero bueno, la doctrina dijo unánimemente eso. Sola y estrictamente se prohíbe los medios directos de evaluación del crédito, los índices y los coeficientes. Pero hay otros medios que son indirectos y que, si bien no en concreto no establecen una actualización exacta, precisa, puntual, porque no emplean coeficientes ni índices que reflejan las variaciones, etc., sin embargo, sí sirven para dar una expresión más o menos actual de la deuda. ¿Cuáles son estas? Dos: las deudas de valor y la tasa de interés. Estas son. Estos dos elementos fugaron inmediatamente del corralito de la ley de convertibilidad. De forma inmediata, quedaron afuera. Y esta fuga de ese corralito fue tan inmediata que fue prácticamente coetánea a la sanción de la ley. Fíjense esto. Dicen, los autores decían, bueno, lo que pasa es que justamente estos dos elementos, no tanto las obligaciones de valor, que es un invento del siglo XX, recientemente, sino la tasa de interés, dicen, es idóneo dentro del contexto de la ideología nominalista. No hay ninguna, reproche que hacer al empleo de la tasa de interés para atraer una deuda a valores actuales en la medida que rija un principio nominalista en cualquier economía. Pero digo, es tan coetáneo que las primeras jornadas
sobre derecho económico, derecho de emergencia, derecho de la convertibilidad, que se hicieron en Río Cuarto, en Córdoba. En 1991, en el mismo año y a meses de la sanción, allí unánimemente se dijo el interés, la tasa de interés, es el medio idóneo de actualización de deudas. No solamente esto, ahí nomás, a los pocos meses, pero ya ha entrado el año 92, la Corte Federal dictó un fallo en YPF contra la provincia de Corrientes y dice lo siguiente: la tasa de interés es comprensiva del deterioro del valor de la moneda. Más claro, listo, tenemos todo resuelto. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? 33 años pasaron de esto. 33 años. Hasta que llegamos a Barrios. Hasta que una corte realiza 3 conductas. Primero, revisa la metodología, es decir, revisa el tema de la tasa. Olvidémonos por el momento si hablamos de la tasa pasiva, de la tasa activa, no importa, digamos, la tasa como un medio de actualización de una deuda. Revisa, luego verifica su ineptitud o su ineficacia para resolver, por lo menos en términos de razonabilidad, artículo 28 de la Constitución Nacional, la resolución de los intereses en juego en un proceso. Y tercero, después de analizar y después de revisar, detecta claramente su actitud lesiva de las normas constitucionales. Entonces, claro, ¿cómo sostener este medio alternativo, indirecto, de evaluación de una deuda? Es sorprendente, 33 años, ¿verdad? Claro que la Corte tuvo que tratar un tema en especial y, digamos, la ineficacia del método que había seguido hasta ese momento, que es justamente el tema de la tasa pura de interés y luego la tasa más alta del Banco Provincia, que es la tasa pasiva, más alta que la tasa VIP. Y calcular los números del momento de fallar respecto de la indemnización y decir, bueno, yo con mi doctrina actual obtengo un número que es de 2.286.000 pesos, etcétera, etcétera. Pero me veo obligado a probar las otras alternativas porque me parece esto un poco, y cuando pruebo los otros medios que la ley me prohíbe, es decir, los índices del índice de precio consumidor, los índices del SER, los índices del RIPTE, resulta que me arroja un resultado que no es cualquier resultado, porque ese resultado no es nada más que el contenido del derecho patrimonial del acreedor, de la víctima. Me arroja un resultado de 12, 15 millones de pesos. ¿Y qué hay entre un número y otro número? Dice la Corte, bueno, entre un número y otro número hay un objetivo perjuicio a los intereses del acreedor. Eso es lo que hay entre un número y otro número. Y al momento de resolver, otra alternativa no me queda, porque, digamos, si acá se trataría de estar en empuje un par de normas, sería fácil para la Corte sortearlo, porque ustedes saben que está esta doctrina de la norma derrotada y de la norma triunfante. Yo tengo 2 normas y digo, en realidad, aplico esta, dejo de aplicar la norma vencida, pero no la declaro inconstitucional. No, acá no hay 2 normas, hay una sola. Con una estricta prohibición que ya vamos a caer en esto. Pero bueno, 33 años. Digamos, el resultado es satisfactorio, es ponderable. Lo que pasa es que deja un saldo, ¿no? Digamos, deja una interpelación tan mordaz, porque, digo, y durante estos 33 años anteriores, los acreedores de indemnizaciones por daños a las personas recibieron pagos que eran 4, 5, 6, 7, 8 veces menor al que realmente eran acreedores. Pensemos esto por un instante. Ya sé que el último año la inflación se desbocó, pero saquemos la cuenta, que no sea 8, que sea 6 veces menos. ¿Qué estuvimos haciendo? Pero la Corte nos dijo, pero no allá en el 92, hasta
ahora que las tasas de los intereses bancarios cubrían o preveían la depreciación del valor de la moneda. ¿Y qué es esto de la tasa de interés? Concepto oscuro si lo hay. Concepto oscuro si lo hay. ¿Alguna vez ustedes suscribieron un mutuo, un préstamo dinerario, fueron al banco y le dijeron, el empleado del banco, mire, la tasa está compuesta por los siguientes elementos? No, la tasa está acá. ¿Y qué es la tasa? ¿Qué hay en la tasa? Es una caja de Pandora. Lo que hay en la tasa, en cualquier manual de derecho, en cualquier manual de ciencias económicas, les van a decir, bueno, está nutrida de una serie de componentes que, bueno, algún autor tan querido por nosotros, como Jorge Mosevito Raspe o Molinario, calificó de las escorias. Bueno, una tasa de interés se compone, primero y fundamental, miren, de la previsión inflacionaria para mantener incólume el capital. Primero que eso, no, yo no voy a perder dinero, que me devuelvan como mínimo, ¿sí?, lo mismo que doy en el lapso de tiempo. Segundo, viene un elemento que es la ganancia, si es un interés compensatorio, la parte lucrativa, que más o menos la tasa de interés real o interés pura, que ahora va a ir por el 4 al 8% según los países y los momentos, etcétera, etcétera. Pero tercero, también la tasa tiene como elemento el riesgo de la incobrabilidad. No sea cosa que no pueda cobrarla, así que todos colaboran conmigo. Yo en la tasa voy a poner un elemento para que ustedes buenamente, sí. Pero además de esto, la tasa se compone, digamos, de ciertos elementos que son todos los gastos operativos del banco, porque muchachos, colaboremos con nosotros, tengo a disponibilidad de ustedes esta empresa, dice, vamos a un porcentaje, y además tiene otro elemento que es el traslado impositivo. Miren, hay algunos impuestos, un porcentaje de impuestos brutos, vamos a poner acá también en la tasa. Nosotros no hacemos nada de esto. Pero además, miren, yo tengo acá un problema porque el Banco Central me exige tener de un 10 a un 15% de encaje, es decir, inmovilizado, un capital de dinero. Yo lo voy a poner como elemento acá en la tasa porque ustedes me entienden. Que me lo banquen yo solo, no. Y además hay operaciones de riesgo no calzadas, por ejemplo, que también, ¿cuántas voy? 8, 9 elementos. ¿Han visto un concepto más oscuro que ese? Nunca está explicitado. Y sin embargo, miren qué loco, el primero de todo es la previsión del deterioro de la moneda. Y resulta que la Corte me dice que eso lo cubre, pero cuando lo voy a aplicar, ni con la previsión que puede contemplar una tasa, ni con los otros 8 elementos alcanzo ni siquiera a estar a 6 u 8 puntos de la actualización real, de la depreciación real de la moneda. Miren qué fantástico. Pero lo más fantástico es esto, que además la Corte dice, no llego muy lejos con la tasa activa, y la tasa activa es la que cobra el banco. Entonces, cuando el banco cobra, está calculando una depreciación de la moneda tan por debajo de la propia realidad. Es decir, cuando el banco hace negocios porque vive de la tasa y le cobra en la ganancia, pierde plata. Algo huele mal en Dinamarca. Es incomprensible. Bueno, este es el tema. Vamos a ver. Yo recuerdo un autor que habló de esto, como habrá habido tantos otros autores, pero que yo no recuerdo, ya no tengo tanta edad para estar recordando todo. Pero Risolía, fíjense ustedes, decía, no, perdón, me equivoqué, Rivera decía, los bancos, al establecer la tasa de interés, suelen seguir políticas económicas, financieras y monetarias, ¿sí?, que fluctúan, no necesariamente reflejando el deterioro del valor de la moneda. ¿Y para qué uso yo la tasa de interés para actualizar entonces? 33 años. ¿Estamos ahí? Bueno, ahora vamos a la fundamentación del fallo.
que tiene que ver con el tema de los 2.200.000 y de los 10 millones, 12 millones o 15 millones, porque digamos, no se vaya a creer en definitiva, aunque estribe en esto, que la inconstitucionalidad surge de una diferencia numérica. ¿Verdad que no? No es que sea inconstitucional porque uno da 2.200.000 y el otro da 15 millones. Digamos, evidentemente se requiere de un algo, de un plus, para poder establecer la inconstitucionalidad de un precepto, ¿no? Porque en definitiva la distancia entre los números, piensen acá rápidamente, y ya los voy a dejar con Fulvio, que exista, digamos, dos jueces de dos cámaras imaginarias que están en algún lugar y que, bueno, una es una mente no sensible. Como es tan frecuente, hoy es de uso en muchos países, la mente es no sensible. Y el otro es una persona de mente sensible. Entonces, el de mente no sensible dice, mirá, Cayo, vamos a hacer una cosa, 2.200.000, ya está. ¿Te fijaste vos? Es un choque de auto. Es un fiesta con una cangú. ¿Leíste vos o no? Sí, 2.286.000. ¿Vos viste las incapacidades? 15%. Y los peritos, con los gauchos que son, ¿te parece? Ya sé que la capacidad de Barrios es el del 15 y la de la señora Núñez es del 30, pero ¿te parece que da? Además no hacemos otra cosa que acatar la doctrina de la Corte, Chile Federal, Nacional. ¿Te parece? Además, le dice el de la mente no sensible, ¿sabés qué fin de semana largo en la costa? 2 palos 280, esta gente que anda en una cangu. Ya está. Y la mente sensible le dice, pero no. Vos te fijaste una cosa, primero que esto es un daño a la persona, que hay incapacidades personales. Quisiera verte a vos con una incapacidad del 15 o del 30%, primero eso. Segundo, ¿sabés cuánto hace que está litigando esta gente? ¿Vos sabés cuándo es el hecho? Es del 2013. Hace 11 años que viene persiguiendo una indemnización. ¿Tienen la culpa eso, el deterioro de la moneda? 2.200.000. ¿Vos te fijaste tu recibo? No, con mi recibo no te metas, le dice. 2.200.000, ¿a vos te parece? Bueno, esto es una charla entre una mente sensible y una mente no sensible. Pero la inconstitucionalidad de una norma no nace de la sensibilidad de un juez o de la insensibilidad de un juez. Tiene que salir de un orden objetivo, naturalmente. Por eso la Corte dice allí, casi con estas palabras, cuando el artículo 7 de la Ley 23.928 dice que en ningún caso se admitirá la actualización monetaria, está descartando la interpretación conforme. Epa, ¿qué es eso? Ojo, ahí vamos. Está descartando la interpretación conforme. ¿Qué es la interpretación conforme? Con dos palabras. Parece ser un concepto que tiene raíces allá lejanamente en la Corte Americana, en el fallo Hilton, que es inclusive anterior al fallo de Marbury con Madison, de 1796, pero no importa, digamos, pero lo que importa es que hoy todos los tribunales constitucionales y las cortes constitucionales de Europa y de América, en sus fundamentos refieren la necesidad de la interpretación conforme. No solamente eso, sino que las constituciones modernas, me refiero a la Constitución de Portugal de 1976, la española de 1978, la mexicana, que es de 1917, pero que tuvo una reforma importantísima en el 2011, incorpora de manera explícita la interpretación conforme. ¿Qué quiere decir? Que el juez no es libre de interpretar. El juez no puede interpretar libremente. ¿Se acabó la subsunción del caso particular a la norma y yo elijo la norma más conveniente? No. La interpretación de los jueces tiene que ser acotada, tiene que conformarse. ¿Pero conformarse a qué? Conformarse fundamentalmente al bloque constitucional.
fundamentalmente al bloque constitucional. ¿Por qué? Porque cada norma del ordenamiento jurídico debe ser vista, dicen los autores, como una pauta de un mínimo derecho concedido. Y debe remitírsela al estuario de las remisiones interpretativas, que es las garantías constitucionales y también los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional. Piensen ustedes, 75, inciso 22, son 11 tratados y están cimentados sobre 3 principios, nada más. ¿Saben cuáles son? Son el principio pro persona, el principio pro actioni y el principio pro debilis. Y le dicen la mente sensible: ¿a vos te parece que tu razonamiento puede venir acompañado por una interpretación conforme? Pero además ni siquiera es un invento mío. En el año 2004, en el caso Miloni, la propia Corte Federal siguió una deriva muy parecida a esta. Tuvo que aplicar la norma, la 24.577, si no me equivoco, en la Ley de Riesgo de Trabajo, que la conocerán todos ustedes, que establecía la prohibición absoluta y total de otorgar una indemnización en un solo pago. Había que pagar en cuota. Y resulta que yo debo resolver a una persona que es de avanzada edad y que tiene una gran incapacidad. No puedo concretar mi función resarcitoria. Por lo tanto, tengo que declararla inconstitucional porque no se conforma. Yo tengo que hacer esta interpretación. ¿No se conforma a qué? A los principios y a las garantías. Nuestro sistema es híbrido, Constitución más tratados internacionales de jerarquía internacional, y ahí hacer el cotejo. Por eso la Corte Federal la declaró inconstitucional en ese punto, y por eso la Corte declara inconstitucional el tema Barrios en este punto. Bueno, nada más. Muchas gracias, Carlos, muy amable por tu intervención. Bueno, Carlos nos dejó planteadas las bases para que podamos comprender, y este es va a ser el objetivo de esta conversación, tratar de comprender primero los alcances del fallo Barrios. Y nos situamos para esto en la posición de que, bueno, muchos de ustedes no tienen todo, digamos, el trasfondo de lo que significó la reiteración de los procesos de emergencia económica, porque hay una doctrina de la emergencia. Y hay una doctrina de la emergencia en particular, hay una doctrina de las obligaciones dinerarias, que siempre, no es casual, tuvo origen en La Plata. El primer fallo de las obligaciones de valor es del juez Safontás de La Plata, y toda la escuela civilista platense fue la que más trabajó el tema de la inflación y las hiperinflaciones. Morelo primero, el recordado Félix Trigo Represas y Rubén Compagnucci. Así que la escuela platense tiene mucho para... célebre el libro Morelo Trócoli, lo que hoy hablamos como una novedad de revisión del contrato. Morelo Trócoli lo dijeron, Trócoli, que fue ministro del Interior, lo dijeron en el año 1974. Es decir, hay una doctrina que tiene que ver con la emergencia y las crisis recurrentes. Y primero y principal, sáquense, si hay una doctrina y ustedes la doctrina la interpretan como algo parecido a la dogmática, sáquense eso de encima, porque como es un derecho que se va construyendo a partir de una emergencia, cada emergencia tiene sus particulares, se parecen mucho, pero tienen sus ribetes particulares distintos. Y esto no hay que... Vieron que esto que dice que la Argentina, si te vas 10 años, parece que el tiempo no pasó, pero si te vas una semana, parece que el país es otro. Pues tenemos esta lógica que todo cambia para que nadie cambie, pero en esto pasa lo mismo. Nosotros todo el bagaje doctrinario, y esto le digo para si quieren investigar un poco de fuentes, todo el pasaje doctrinario nuestro viene ¿de dónde? Alemania, hiperinflación alemana del principio del siglo, hiperinflación italiana. De ahí tomamos las obligaciones no de valuta, no confundirse, traductor, traidor, valuta es otra cosa, y las obligaciones de valor. Y de ahí toman, si quieren seguir, Giorgi, tratadista italiano que usa Giambías lo trae y lo hace doctrina ya difundida por todos, la gran divulgación. Ese es el derrotero y ese es el concepto. ¿Qué son las obligaciones de valor?
un concepto, primero y principal. Las obligaciones de valor son obligaciones con vocación de dinerarias, pero que todavía son ilíquidas. Con esa idea, camina. Esa idea práctica, camina. Es decir, son obligaciones que van a ser dinerarias, pero están en tránsito de liquidación. Punto 1. Punto 2. Muy importante, sutil, pero hay que mirar con detalle. Esto es, el fallo Barrios inaugura una nueva realidad, cambia una nueva realidad. Ahora se empieza este bloque que me venía mencionando Carlos, con toda la injusticia que también Carlos mencionó, pero este bloque de no se actualiza, en principio no se actualiza, se empieza a resquebrajar. Entonces, toda la teoría de las obligaciones dinerarias se empieza a jugar. Nosotros, en la convertibilidad, teníamos que moneda nacional y moneda extranjera eran dinero. Vino Código Civil y Comercial, moneda nacional es moneda nacional, la moneda extranjera era obligaciones de dar cosas. DNU 72 vuelve al régimen de moneda extranjera y moneda nacional son moneda. ¿Tienen incidencia directa en lo que estamos hablando? No, pero la pueden tener en la medida que nosotros empecemos a ver algunas cosas como ya vamos a ver cuando continuemos la conversación. Ese es el contexto de normativo que tenemos y que también tiene toda la provisoriedad que tiene un DNU que por ahora está vigente y sigue con sus virtualidades. Volvamos a las obligaciones de valor. Las obligaciones de valor, una obligación dineraria es una obligación que está determinada en su monto. Punto. Una obligación de valor es una obligación que tiene vocación de dineraria pero que no está determinada en su liquidez, en su monto. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo juega esto si lo leemos desde el mundo de la actualización? Es susceptible de actualización solo aquello que está determinado en su monto. Porque lo otro, que está en proceso de liquidación, se supone que ese proceso de determinación va a estar presente el componente actualizador. ¿Se entiende el punto? Vamos a ejemplificarlo mejor, porque hay más. En esta olla hay más cosas más condimentos que complejizan la cuestión. Vamos, obligaciones de valor, hay muchas. La medianería, las recompensas entre cónyuges en la sociedad conyugal, el género de obligaciones que sea de índole restitutivas, toda que sea de devolver a alguien un concepto, son obligaciones de valor. Obviamente no de devolución del mutuo, porque el mutuo es un préstamo en dinero que está determinado y líquido. ¿Tapón? Acuérdense. Entonces, las obligaciones de valor son un tránsito, es un mientras tanto. La vocación es que se vuelva dineraria. Entonces, el caso paradigmático de las obligaciones, y del cual habla Barrios, nota al pie número 2, una cuestión pendiente es ver cómo Barrios se baja a todas las demás lógicas de los procesos y demás cuestiones que no son daños. Se verá. Pero quedemos en los daños. Los daños tienen una particularidad. La obligación nacida de los daños y perjuicios es una obligación que se construye a partir de un pleito. Discutimos, a la vez que discutimos las fuentes del crédito, discutimos la relación de causalidad, discutimos la autoría, discutimos las consecuencias que le son indemnizables, etc. Discutimos monto y determinamos responsabilidad a la vez que evaluamos. ¿Estamos de acuerdo? Evaluar, etc. Darle liquidez. Con lo cual, en general, si nosotros miramos desde la perspectiva de cuándo le damos valor, cuándo aparece la cuestión de darle valor a eso que estamos discutiendo y a esa incapacidad que estamos dando valor o lo que fuese, aparecen momentos. Momento 1, la demanda. Con la demanda, las partes tienen que aportar la documental. O sea que ahí ya hay documental que habla del valor o empieza a hablar de esta novela del valor de la cosa. ¿Estamos de acuerdo? Después vienen las periciales. También empiezan a hablar de valores de la cosa y manejen tiempos, ¿no? La demanda ocurre en algún momento, la prueba ocurre en otro momento, la sentencia de primera instancia ocurre en otro momento y las sentencias posteriores ocurren en otro momento. El íter natural, no digo normal, natural, es que en la sentencia de primera instancia una obligación de valor se vuelva líquida y se vuelva obligación de pesos y condena a un valor. Pero si la justicia de primera instancia rechaza la demanda, lo admite la Cámara, evaluará la Cámara el daño y quedará ahí. ¿Qué es lo que hay que ver? Lo que hay que analizar fundamentalmente es cómo ese componente de actualización de valor se compromete en esa factura
¿no es cierto?, de la evaluación del daño. ¿Cómo está presente el componente de actualización? Queridos colegas abogados, primera cuestión, es decir, se suele descansar bastante en la actividad probatoria, mandamos una suma, dale que va, después lo que resulta de la prueba, dale que va, y lo que resulta, y si no resulta, uy, me dieron poco. Bueno, entonces, atención, claro, ¿no? Porque confiamos en un... Yo corregiría al doctor Carlos, si me lo permite, en vez de hablar de alma buena, diría de un ser de luz. Hablaría de un ser de luz. Entonces, si no aparece el ser de luz en la sentencia, y bueno, nos apagaron la luz. Bien. Así que ahí tenemos un punto. Entonces, solamente Barrios predica la aplicación de coeficientes de actualización a partir de la liquidación. No podía ser de otra manera. No podría ser de otra manera. Los intereses, naturalmente, en materia de obligaciones de valor, el interés tiene una función. Como bien dijo Carlos, el interés tiene un montón de componentes, pero básicamente en derecho tiene funciones, o compensan o sancionan. El interés punitorio es para sancionar un incumplimiento. El interés compensatorio es el lucrativo, el que se devenga el uso del capital ajeno. Con lo cual, el interés, entonces, cuando nosotros estamos en algún sistema de evaluación del daño actual, y cuando decimos actual, lo que le estamos queriendo decir es que le sacamos toda esa inercia y que estamos comprendiendo, tomando el valor actual real de las cosas involucradas en ese valor. Cuando nosotros hablamos, entonces, de una incapacidad, y indemnizamos una incapacidad, ¿sobre qué base tomamos? Entre otras, sobre un valor de una remuneración del salario. ¿Qué componente del salario estamos tomando? Bueno, ahí hay un punto. A eso me refería con la actividad procesal trascendente del abogado. Y ahí estoy de acuerdo con el doctor Soria cuando habla de esto tiene que ver con una puesta en valor de la actividad abogadil. Claro que sí. Porque esto es una preocupación. Ya no podemos decir, bueno, lo que diga, según aquello, pum. Tiene que ver con ese componente. Es el salario el que está dando el insumo básico para la construcción de esa indemnización. Cuando más actualizado se hace ese salario, más actualizada será la ponderación de esa estimación del valor. Bueno, muy bien. Entonces, esto es la primera cuestión. Distinguir una obligación de valor de una obligación dineraria. Tengo acá algunas textuales del fallo porque me parecen muy interesantes en términos de las directivas que nos deja el fallo. En particular me centré en el apartado 5 y 17, porque me parece que es muy elocuente y muy pedagógico para usarlo. Dice, el juez o tribunal interviniente ha de establecer el mecanismo específico de preservación del crédito que, conforme a su estimación fundada, fuere el más idóneo para emplearse en el caso. Es decir, no hay una remisión automática o un índice automático. Está hablando de una ponderación del uso del coeficiente o del método de actualización que mejor pinte en el caso, que mejor complete o haga justicia, recuerdo los valores que están involucrados en la situación. En el párrafo siguiente habla de algo muy interesante, que es muy necesario en estas cuestiones, que es una visión integral de la cuestión. La visión integral tiene que ver con los intereses comprometidos y los condimentos que están aquí presentes. Hace algún tiempo, discúlpenme que parezco minguito con los papeles, pero es que no podía salir prolijo, pero les quiero decir, todo esto es bastante reciente, pero la sala K de la Cámara Nacional Civil, en un fallo de marzo de 2024 de este año, utilizó en un marco de un juicio de alimentos, no estamos para opinar, estamos para mostrar ejemplos de cosas alternativas, ¿estamos de acuerdo? En el marco de el caso de alimentos, que le impuso al demandado la actualización conforme a cómo aumentaba la cuota del colegio a donde iba el hijo. El chico iba a un colegio inglés muy reconocido en Belgrano, que empieza con Belgrano, sigue con Day y termina con School. Con lo cual se supone que es una cuota que tiene cierta significación y que no es un colegio que justamente vaya a subsidiar la cuota.
Entonces, parece ser que este apartado que hace la Corte acá, en este ejemplo que estoy poniendo, parece ser que podría ser una alternativa merituable. Sigamos con el considerando 17, ya en el apartado D. Habla de una serie de principios que deben tener en cuenta para la determinación, ¿no? Y ahí recurre, bueno, como no podía ser de otra manera, al enriquecimiento sin causa, a la equidad, a la buena fe, etc. Pero también recurre a algo que es clave y que lo podemos manejar como si fuese un límite o una medida o un contrapeso. Creo que mejor hablar de contrapesos más que de límites, y que tiene que ver con la morigeración de los resultados excesivos. Juntemos un poquito las cosas que estamos hablando. Estamos hablando de repotenciar con un criterio contextual del pleito, con un criterio contextual de los valores involucrados en el pleito, una visión integral, y también mirando lo que puede ser excesivo. Es decir, mirando hacia dónde va esto. Carlos mencionó una directiva al pasar la famosa ley Martínez-Raimonda, la ley 24.283, que hablaba sobre la desindexación. Y yo quiero hacer otra nota al pie, creo que voy por la cuarta, nota al pie que tiene que ver con esto. Yo sé que podemos saber poco de economía, yo lo sé, pero no se trata de que nosotros los operadores jurídicos estemos en momentos de vanagloriarnos de ignorar algunas disciplinas que nos rodean. Ahora bien, ¿a dónde voy con esto? Es que, a ver, una que sepamos todos, ya es una zamba, como la de la Lunita Tucumana, pero todos sabemos que si yo les digo, mirá, en épocas de inflación, los gobiernos, cualquiera, tiende a planchar la tasa de interés. El Banco Central tiende a planchar la tasa de interés porque está este concepto de no realimentar. Y en momentos en que aparece cierta calma, se plancha el valor del dólar, que es el principal referente. Una moneda nacional vale en comparación con las monedas de otros países, no solamente contra el valor de las cosas, que naturalmente lo vale. Pero entonces, si hoy, ¿qué estamos viviendo hoy? Nada, no me contesten. Lo que digo es, este contexto, esta visión de contexto es clave para analizar que la inercia siempre, tanto en la ley de convertibilidad como el tiempo presente que estamos viviendo, aún sin una ley de convertibilidad, estamos viviendo que después de una devaluación, diciembre-enero, viene esa calma, tensa calma del desierto. Entonces, si vos repotenciás, miren la palabra, repotenciar, una suma y te puede dar un valor mayor al valor actual de las cosas. Si es que las cosas retraen sus precios o lo mantienen y venís con una inercia de índices, te va a dar naturalmente un desacople en ese sentido. Con lo cual me parece clave esta manda. Y una cosa que me parece tremenda, dicho al pasar, y ahora van a ver por qué, y tremendamente importante, quiero decir, es que en el considerando 17D termina, yo me estoy leyendo a mí mismo, digo, el subrayado me pertenece, en el plano adjetivo, la decisión relativa al ajuste del crédito ha de observar el principio de congruencia. Cuando hicimos esas primeras líneas que publicamos en el colegio, para que el colegiado tenga alguna idea sobre esta novedad, ahí pusimos nosotros que sin perjuicio de opiniones, de hecho, acá hay un antecedente que ya aplica el caso Barrios de Junín, se los voy a comentar en 2 palabras, sin perjuicio de que hay un montón de doctrina que habla de la aplicación oficiosa, de oficio, de las inconstitucionalidades. Mismo Hitters, entiendo que en tanto ministro de la Corte de la provincia tenía esta postura, por lo menos en la doctrina lo tenía, no sé si no llegué a chequear si lo tenía ningún fallo, pero lo que quiero decir es, si nosotros hablamos del principio, y me parece un acierto esto, hablamos del principio de congruencia, si nosotros no, si el fallo Barrios habla del principio de congruencia, es que saco 2 directivas. 1, muchachos, petición concreta. Podemos pedir, alcanzará después, la precisión de la petición podrá ser, si alguien pide que se actualice es suficiente, si pide que tiene que pedir la constitucionalidad, no importa, los términos de la petición son pero la petición concreta. Porque hay que sustanciar, porque no hay una aplicación unívoca de un índice, sino que puede aplicarse varios paradigmas de justicia o de equidad al caso, como lo venimos diciendo. Entonces parece parece una norma. Estamos hablando de un derecho prudencial, les dije al principio, acá no hay dogmas, estamos hablando de un derecho prudencial, con lo cual, si hablamos de un derecho prudencial, digo, parece ser que
la sustanciación de la petición de la cuestión parece que es relevante. Otro punto, el punto E del apartado 5.17, nos lleva a otra cuestión también muy relevante, y es: manda al uso de índices oficiales. Usen cualquiera, pero oficiales. Esto es una directiva también de seguridad jurídica, ¿verdad? Que parece muy razonable. Claro, digamos, la canasta de índices es amplia. Yo, permítanme, si bien le agradezco al colegio la invitación y al doctor Soria la amplitud cuando dice discutamos el fallo, yo digo, si veo este fallo y lo comparo, por ejemplo, contra las actitudes que ha seguido la Cámara Nacional del Trabajo, esto es Corte de Casación francesa. Es decir, acá estamos hablando del Tribunal de la Haya, o sea, estamos hablando de... porque pobres no entendieron qué es el interés, no entendieron el anatocismo, no entendieron, nunca vieron la obligación dineraria. Cuando es tan... Miren ustedes, les voy a contar esto, veamos esto. Cuando nosotros, vieron que les comenté al pasar la obligación de valuta, no importa, es esa obligación que es fácil, que es una obligación de dinero, pero que no está determinada, pero es fácilmente determinable. Si nosotros agarramos todo el mundo de los daños en materia laboral, es parecido al caso Barrios, o sea, es mutatis mutandi, estamos hablando de daños y perjuicios. Pero si vamos al mundo indemnizaciones, tiene una base de cálculo que es el salario. Y el salario tiene el RIPTE, que es el índice que mejor acomoda. Yo no digo que sea ese el camino, digo, ahí hay un camino que para no seguirlo tenés que pensarlo muy bien. Bueno, no lo siguieron. Bien. Pero entonces, los índices, y bueno, ¿qué va a ser? Los índices, tenemos la amplitud y la creatividad para... Yo quiero recordar que en otras épocas, insisto, esto es background, digamos, esto es respaldo, pero que no es doctrina, pero que en otras épocas era habitual que la Cámara Comercial aplique índices de actualización mayorista. Cámara Civil, consumidor. Es decir, ¿por qué? Porque tenía que ver dónde se ubicaba cada uno en la cadena, en las cuestiones entre comerciantes. Esto tiene que ver con un criterio de equidad al cual estamos mencionando. Hay que volver a la ingeniería de los índices, que el INDEC publica todos y muchos, con diferentes usos y estas aplicaciones concretas que nos pueden dar una respuesta. Una aclaración que no dije antes y me pasé de largo porque puede parecer obvia, es lo relativo a cómo adquiere liquidez una deuda que era de valor. No solamente, para que no me malinterpreten, no solamente que pasa por un juicio, un acuerdo transaccional, un acuerdo en mediación, un acuerdo arbitral. Si un acuerdo arbitral, claro. Un acuerdo arbitral también vuelve líquida una deuda. Decíamos antes y hablábamos de límites. Acá creo que hay otro límite y creo que siento en el tono de la Corte que ahí sí quiso poner un límite cuando dice y habla respecto de la tasa de interés. La tasa de interés, sí, estamos hablando de montos repotenciados, sea porque lo evaluamos al momento más cercano al pago posible o entre la evaluación y el momento del pago pasa un término y es susceptible de actualización, corre un interés, digamos, que no es un interés puro, lo que llamamos interés puro, que le sacamos las escorias que refería Morinario. Y la Corte dice, el interés no podrá exceder no mayor al 6% anual. Hay que ver, y esto podría ser una pregunta que podemos pensar, hay que ver si esto funciona como un límite del 6% o si podemos ponderar el interés puro de acuerdo al índice que hayamos utilizado, me refiero coeficiente de actualización. Puede ser que si usamos IPC o los índices al consumidor son los que mejor relevan la inflación y entonces puede ser que nos lleve a algún valor más alto y ahí haya una posibilidad de ponderación. Pero en todo caso la Corte parece ser allí enfática en cuanto al techo del 6%. Sigo con algunas cuestiones que pueden ser, digamos, tips para manejar este fallo. El valor real y actual de la cosa también es un límite y en esa sustanciación que decíamos antes también tiene que haber lugar para poder probar al respecto.
y allí entonces establecer la mejor solución. Esto creo yo que era lo que tenemos para enfatizar del fallo. Quiero ponerles un ejemplo, y un ejemplo distinto, y esto ya más a un tip de cómo plantear las cosas. La Corte marcó un camino en cuanto a la interpretación, y otra vez hay que trabajar y hay que sacar algunas ideas. La Corte cuando fundamenta, a ver, yo voy a hablar fuera de los conceptos, ustedes saben, las declaraciones de inconstitucionalidad son de excepción, y entonces hay toda una teoría, digamos, o trabajos doctrinarios, o tratar de poner esa declaración de inconstitucionalidad en ciertos ámbitos, como lo que explicó Carlos y a los que aludió antes el doctor Soria. Esta es la inconstitucionalidad que surge acá y en todos los casos similares, es una inconstitucionalidad que es absolutamente atípica, porque es una inconstitucionalidad de una norma, si ustedes quieren es parecida, miren lo que voy a decir, es parecida a la de Sajian. La de Sajian, la del divorcio, la que declaró la inconstitucionalidad de las normas. Es un desapego de la norma con la realidad. La norma queda regulando una realidad que ya no es. ¿Se entiende? Y eso es difícil, por eso se habla de sobrevinientes. Es difícil de capturar eso. Pero acá es fácil. Y acá la foto que se ve clara son los números que da la sentencia. El cuadro de números es contundente para darse cuenta de las diferencias. Vamos a tomar un ejemplo para que vean otros y con otro corte de plazos que tiene, porque esta relación de presentar en cada caso particular que ustedes quieran actualizar, presentar la cuestión dinámica de cómo se dan las cifras, es claro, porque matamos dos pájaros de un tiro. Fundamos la petición y aventamos la posibilidad de que nos digan esto excede al valor real actual de la cosa. Si agarramos escuchen, el 1 del 10 del 2021 y el 1 del 10 del 2023, y estos plazos adrede para sacar los dos picos, para salir de fin de año y post elecciones, ¿correcto? Si nosotros agarramos un capital de 1 millón, lo actualizamos con interés moratorio según tasa pasiva promedio del Banco Central, el importe nos da 1.980.000. Si a eso mismo lo agarramos con el interés de plazo fijo digital a 30 días, Banco Provincia de Buenos Aires, el importe final es 2.343.000. Si agarramos el capital sin actualización con un interés moratorio según tasa activa Banco Nación, el importe nos va 2.447.000. Si agarramos capital actualizado según SER, más un interés puro del 6%, me da 4.288.000. Si ustedes quieren saber cuánto fue la inflación acumulada entre, ¿no es cierto?, ese mismo periodo, de octubre a octubre del 23, fue el 335%. Si yo calculo directo, me da 3.335.000. Y si a eso le pongo el 6%, me da 4.470.000. No hay un solo resultado. Entonces digo, fundamentar y entender el agravio de que se trata nos ayuda a fundamentar la petición, a fundamentar el índice que proponemos si somos parte o si somos jueces a fundar el que usamos y eventualmente a aventar la cuestión del valor real y actual de la cosa. Perdónenme que estoy con la... Algunos temitas que tenemos que tener presente y es, ¿cómo juega esto con los seguros? Porque tenemos la jurisprudencia de la Corte que viene diciendo, Corte Federal, de ahí en adelante, que nos viene diciendo, muchachos, acá el límite es la suma asegurada según contrato, y entonces actualizamos la indemnización. Entonces, para ir sobre contestarle con jurisprudencia de la Corte Federal, sabemos que este concepto y este criterio de limitar la cobertura a lo estipulado en la póliza viene siendo repetido en el último caso de diciembre, en el caso Álvarez con Moscatelli. Pero también tiene dicho, desde el 13 de abril del 23, y doy el último porque tiene más, que la sentencia que dispuso que el límite asegurado solo debía entenderse aplicarle al capital de condena y no hacía sus intereses, es arbitraria. Con lo cual, los accesorios y la reexpresión del monto debe considerarse incluida en el monto de la póliza. Así que ahí digamos que las dos van de la mano en la evolución o la repotenciación de la deuda. En materia laboral,
Solo recordarles, no me voy a meter en el desaguisado de los muchachos, déjenlo ahí, pero solo recordarles que el DNU 72, el que estamos denostando, nos dice, en el 276 de la Ley de Contrato de Trabajo lo reemplaza. Se los voy a leer porque no sé si ustedes tomaron nota de esto. Actualización y repotenciación de créditos laborales por depreciación monetaria. Los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo serán actualizados y o repotenciados y o devengarán intereses. Las La suma que resulte de dicha actualización y o repotenciación y o aplicación de intereses en ningún caso podrá ser superior a la que resulte de calcular el capital histórico actualizado por el índice de precios al consumidor con más una tasa de interés del 3% anual. La presente disposición es de orden público federal y será aplicada por orden público federal, un nuevo orden público. Y será aplicada por los jueces o por la autoridad administrativa. Bueno, algo que perdonarle. Es lo que hay. Para terminar, algunas cuestiones relativas a la tasa. Por eso digo, y acá, más allá del caso Barrios, si ustedes miran jurisprudencia reciente de la Cámara Civil, crédito hipotecario en dólares, van a encontrar tasas puras del 6 y del 8. En general, cuando hablan del 8, hablan de tasa que conjuga compensatorios y punitorios. Digo esto para que miren, ¿no? Estoy dando... Hay algunas preguntas, ya está la respuesta, no estamos anticipando estos servicios, señores. Y bueno, y esto es lo que quería compartir del caso, no tengo mucho más y esperamos a las preguntas. Gracias.